Bienvenidos, señoras y señores. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los delanteros más exitosos que ha tenido el Club Deportivo El Nacional y el fútbol ecuatoriano. Nos referimos a José Fabián Pazimiño López, que nació en Quito el 16 de marzo de 1953, conocido como el bombardero militar, el Flaco, uno de los mejores atacantes del balompié de nuestro país. Logró 8 títulos y marcó 155 goles. El bombardero militar es el máximo goleador histórico vistiendo una camiseta. 155 goles entre los años de 1972 y 1988. En el título de 1977 fue el máximo goleador del torneo con 27 tantos. Se vinculó al Club Deportivo El Nacional cuando solo tenía 14 años, gracias a su padre José Adolfo Pazimiño y sus hermanos militares Fernando y Nelson. En 1971 fue nombrado el mejor novato del balompié de Pichincha. Un año después se vinculó a la escuadra militar. Desde pequeño le gustó practicar fútbol. Así fue seleccionado de la Escuela Fernández Salvador, del Colegio Técnico Sucre y de la Liga Barrial San Bartolo a finales de la década de los 60. Después de una carrera llena de éxitos, se retiró en septiembre de 1988, dejando un gran legado a la gran familia del equipo de los puros criollos. Este es Fabián el Flaco Pazimiño. Yo me inicié en el fútbol, yo pienso que desde muy pequeño, pero en el fútbol profesional yo debuté a los 17 años y en la ciudad aquí de Quito. En la Liga San Bartolo, especialmente porque ahí fueron mis primeros pasos cuando tenía 13, 14 años y eso fueron mis inicios futbolísticos para luego ir al fútbol profesional. En Bella Vista, a jugar estadios torneados, de niños futbolistas, el tiempo asegurado. La Escuela Fernández Salvador y el Colegio Técnico Sucre se deleitaron también con el fútbol que practicó de joven el Flaco Fabián Pazimiño. En la Escuela Fernández Salvador yo me inicio desde el primer grado, aproximadamente 5 o 6 años, y ya estaba en la selección del Fernández Salvador. Era uno de los escogidos para representar en el interescolar, en el baby fútbol, como antes lo llamábamos. Y luego en el técnico Sucre fue igual, también tuvimos participaciones en el intercolegial y fui también seleccionado. Al principio, cuando yo me inicié en el fútbol, yo jugaba de volante de creación, era el número 8. Luego, poco a poco, cuando llegué ya a Nacional, a los 17, 18 años, también me desplazaba por la punta izquierda. Entonces, desde ese momento empecé a jugar ya como puntero izquierdo. Adentro muchachada, aquí está ya pinchada. Roberto Bastidas, un hincha a muerte del equipo de los puros criollos que vio jugar al Flaco Fabián Pazimiño, también destaca sus virtudes porque es el único jugador que ha logrado conjuntamente con Carlos Zorrón 8 títulos en 1973, 76, 77, 78, 82, 83, 84 y en 1986. Nacional es la gloria del fútbol, Nacional es el campeón, Nacional es la gloria del fútbol. Fue un goleador pues que en el área era implacable, con un tranco sumamente largo, desequilibrante. También tenía acompañantes en el centro del ataque, como el Camín Correa, como el Torito Ron. También en la otra punta, recordando este gran jugador como Wilson Nieves. Todo el equipo era con Fabián Pazimiño como delantero, todos siempre le apoyaban. Su infancia la vivió en el sur de Quito, junto al cuartel Eplicachima. En aquel entonces los puros criollos se entrenaban en las canchas del cuartel. Él destaca que observaba desde pequeño
al equipo por ahí. Nació la afición por el Club Deportivo El Nacional. Se vinculó por el ámbito familiar. Su padre José Adolfo Pacimiño y sus hermanos militares, actualmente coroneles retirados del ejército, Fernando y Nelson, lo empujaron al Nacho cuando solo tenía 14 años. Así lo recuerda el flaco Pacimiño. Fue mi familia, especialmente mi padre, José Adolfo Pacimiño. Me inculcó también mi primo, Hugo Beltrán, que jugaba muy bien al fútbol. Entonces, son personas importantes para mí, para llegar al fútbol profesional. Ellos me inculcaron, ellos me apoyaron para ir al Club Nacional. Y como yo viví muchos años cerca del cuartel de Ricachima, en San Bartolo, entonces me quedaba muy cerca para los entrenamientos, y es por eso que desde muy joven, desde muy pequeño, desde los 13, 14 años ya estuve en las inferiores del Club Deportivo Nacional. Su única vida deportiva fue el club quiteño, del cual se declara hincha de corazón. Define que su característica era simple, con la visión del gol. Fue un jugador rápido en el cuadro criollo. Se desempeñó por la punta izquierda. Entre los compañeros de cancha recuerda a Carlos Torre Garcés, a Ítalo Estupiñán, Fernando Valdión. Además tuvo propuestas de ir a Barcelona. Querían que vaya a jugar una temporada cuando era parte de la selección, pero él sintió más al equipo de sus amores, al Club Deportivo El Nacional, y se quedó. Por eso siempre destaca el apoyo que tuvo de la familia. Valga la oportunidad para agradecer a mis padres, a mis hermanos, a toda mi familia que siempre me ha apoyado, y eso fue muy bueno, muy importante para mí, porque el estímulo de ellos para que siga el deporte, especialmente en este caso el fútbol, fue para mí hermoso, porque llegué a ser profesional en el Club Nacional y en la selección del Ecuador. Cuando va a salir la máquina gris, todo el mundo se adelanta, ruge la tribuna, suena. El bombardero Fabián el Flaco Pacimiño recuerda a técnicos como Roberto Resquín, quien lo hizo debutar en el profesionalismo en el Club Deportivo El Nacional. Pero también se le viene a la mente el técnico ecuatoriano Héctor Morales Altamirano, porque lo marcó con grandes enseñanzas. Fue compañero de cancha cuando él, ex director técnico, estaba de salida en el fútbol profesional. Tuve la oportunidad de debutar gracias al entrenador Roberto Resquín, argentino, en vez de un gran jugador que tenía Nacional, Tom Rodríguez. Conseguí 8 de los 13 campeonatos, y el mejor campeonato que tuve fue en el año 1977. ¿Por qué le digo esto? Porque salvo el mejor futbolista del país, me nombran los periodistas de Guayaquil, los periodistas de acá de Quito, el mejor futbolista de ese año. Y además me gano los máximos trofeos del año 1977 y salgo goleador absoluto en ese año con 27 goles. Más o menos he conseguido en eliminatorias y Copa América y partidos amistosos una cosa de unos 6-7 goles con la selección. 1977 lo recuerda más porque fue el goleador del campeonato de fútbol con 27 goles, y además fue elegido el mejor de aquel año por toda la prensa deportiva de Ecuador. Para Deportes Sin Fronteras, Juan Carlos Rosario.